Buenas tardes a todos, buenas tardes contador, bienvenidos a todos a esta clase, nuestra webinar, en las cuales fueron invitados a todos y los que quisieron sumar y participar a nuestro webinar sobre finanzas en contexto de crisis. Contador, para los que no lo conocen, Diego Gallo, asesor financiero, nos está acompañando desde Buenos Aires, contador. Muchas gracias por sumarse nuevamente con nosotros y poder brindarnos algunos conocimientos sobre algunas cosas en el área de contabilidad, finanzas, incluso inversiones, y que ahora podamos llevarlo también en la parte corporativa, en la parte empresarial. Entonces, mucho de eso vamos a estar hablando en este encuentro que dura aproximadamente 1 hora, donde, bueno, los invitamos también que si tienen alguna consulta, nos la dejen en el chat, ya sea de Zoom o de YouTube, para los que nos están viendo en transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube de Esencial Consultora. Así que, bueno, los invitamos a todos a participar, y contador, yo les doy para que usted se presente también y nos comente un poco de cuál es su experiencia, eh, cómo ve usted todo este contexto financiero, o la parte también país, y en la parte también empresarial, o también para muchos que a veces nos acompañan, que tienen sus emprendimientos, sus estudios contables, pequeñas pymes. Bueno, primero que nada, agradecido por estar de nuevo en un encuentro con ustedes, que me den la posibilidad de hacer un webinar, sinceramente siempre muy contento. Sí, esta vez nos tocó hacer finanzas corporativas en contextos de crisis y atravesado en todo lo que significa Argentina y el mundo, ¿no? A ver, dentro de mi experiencia, para los que no me conocen, yo trato de, cuando genero este tipo de cursos, dada la libertad que me da la consultora, intentar ver las finanzas desde un lugar distinto, o sea, con todo lo que es la parte técnica, con todo lo que son los informes, con todo lo que son los Excel y los números que conocemos, pero tratando de interpretar la particularidad. O sea, acá lo que se busca en este tipo de cursos, como en todos los cursos que tenemos, es tratar de generar criterio propio. Las finanzas no son simplemente fórmulas, cálculos matemáticos, son interpretaciones. Y interpretaciones sociales con costos de oportunidad y elecciones que básicamente van a generar situaciones donde hay que dejar algo, o sea, perderlo, y por otro lado, obtener otro tipo de perspectiva o probabilidad de generar un resultado esperado, que después se analizará cuando la ejecución de esa planificación se realice, qué pasó y cómo se compara con lo que nosotros habíamos planificado. O sea, eso sería como una pequeña introducción de lo que va a ser en curso en general, ¿no? Básicamente. Y bueno, supongo que van a haber una batería de preguntas, las pueden, como decía James, eh, hacer por el chat. Lo que les voy a pedir es que me digan si se escucha bien, si pueden escribir, si todos están habilitados. Me pueden interrumpir en cualquier momento, yo soy de hablar bastante, o sea, pero a mí me divierte que me interrumpan y que me saquen de contexto. O sea, soy alguien que le gusta, con un poco de periodista que tuve en su momento, interactuar. Así que bienvenidas todo tipo de preguntas. Así que, James, no sé si vos querés empezar a preguntarme lo que tengas ganas. El curso se va a ir de a poco generando y fluyendo. Perfecto, contador. Bueno, me gustaría hacerle una primera pregunta. Y bueno, aprovechando también que nos están acompañando varios participantes, no solo de Argentina, sino también de otros países, también como Bolivia, Perú, México, incluso otros países también latinoamericanos que nos acompañan y que forman parte de la comunidad de Sense. Mi primera pregunta para usted, contador, es: ¿qué son y cómo pueden ayudarnos a nosotros las finanzas en nuestra vida cotidiana? O incluso, Bien, bien. ¿para qué nos ayuda a tener una planificación financiera?
Bien, perfecto. Mira, a ver, las finanzas básicamente nos atraviesan en todo sentido. Yo creo que la parte de educación financiera, sea tanto en Argentina como en algunos países, está poco desarrollada. Y básicamente lo que nos permiten las finanzas es generar el hábito de la prolijidad. Básicamente planificar, poder interpretar números, interpretar tiempos, ser prolijo y que eso nos lleve a la toma de decisiones. Y eso trasciende lo que es la territorialidad. O sea, podríamos decir que tranquilamente las finanzas las podemos enseñar en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo. Obviamente que tal vez nosotros tenemos máster en el manejo financiero dada la irregularidad y la imprevisibilidad de nuestra economía. Seguramente alguno se va a reír un poco, pero es cierto que sinceramente nosotros tenemos, digamos, esa gimnasia de revisar y revisar y recontra revisar los números para que funcione. Ahora, ¿qué se le puede agregar a esto? Bueno, planificación con análisis, toma de decisiones en situaciones de contextos dinámicos, y eso, acá dicen, es más para llorar. Yo creo que sí, en un punto y no en otro. El punto que sí es que tal vez el cambio muy dinámico de las reglas de juego hace que tengas que repensarte muchas veces. Pero por otro lado, es algo que es cierto, no te podés aburrir y genera algo que a mí por lo menos me gusta, tal vez intentando generar esta empatía en muchos de nuestros colegas contadores, administradores de empresas, que es otra de mis profesiones, más allá de las inversiones, como bien vos decías, James, es la creatividad. Porque, insisto, la parte dura de las finanzas, que la vamos a dar con todos los contextos, con toda la parte técnica que a muchos le va a encantar, es casi menos de la mitad de lo que son las finanzas a la hora de la toma de decisiones. El tema de los criterios, el costo de oportunidad, el qué dejar, el qué tomar, cuándo entender tal o cual cosa, cómo puede cambiar. Vamos a hablar mucho de probabilidades, vamos a hablar mucho de costo de oportunidad, que es algo que ya lo dije, que me encanta decirlo, y sobre todo analizar para que ustedes puedan decidir. Eso es fundamental. En las finanzas la decisión es importantísima y el valor más importante es el tiempo. Ojo que vamos a hablar mucho de esto para hacer eficiente el tiempo, sea en una corporación, sea con una persona. En general las corporaciones, y sobre todo las pymes o lo que nosotros podamos tener acceso en relación a nuestra independencia, va a permitir darle una visión que para nosotros va a ser una diferencia en valor. O sea, se va a charlar también en lo que es dejar de ser lo que se llama el commodity, famoso como trabajador independiente o como profesional independiente. Vamos a intentar convertir en una persona que agregue ese valor boutique, trabajado de una manera personalizado, y por eso es importante el tema de generar criterio. Creo que algo respondí a la pregunta, tal vez me fui un poco más extenso, a mi mejor estilo, pero bueno. No, está bien, contador. Y también está bueno que nos aclarara un poco el significado de este término commodity, porque por allí algunos no los escucharán mucho y otros quizás por allí no les habrá quedado muy claro sobre cuál sería la definición de este término. Commodities básicamente son aquellos productos indiferenciados. En general se los tiene en cuenta en lo que son las materias primas, como por ejemplo el petróleo, eh, algunas oleaginosas, productos agropecuarios, más allá de que obviamente existen ciertas diferencias, pero para que ustedes lo entiendan en algo práctico de la cotidianidad. Nosotros compramos azúcar. Está bien, podemos tener azúcar rubia, negra, mascaba, azúcar light, pero siempre va a ser azúcar y el fin va a ser endulzar. Y básicamente el azúcar más o menos como sea, tenga el packaging que tenga, o sea, el envoltorio que tenga,
siempre va a tener el mismo fin y va a ser azúcar, y eso no va a estar diferenciado de otro azúcar. Entonces, a ver, si nosotros somos el típico contador que no esté mal ni bien, que nos dedicamos a alguna de las incumbencias de nuestra profesión puntualmente, como normalmente lo hacemos, los impuestos, que es lo más común que tenemos nosotros, auditoría, contabilidad, liquidación de sueldo, hay un montón. Pero ¿qué pasa? El nicho de las finanzas es un nicho boutique a los que muy pocos nos dedicamos. Finanzas, inversiones, asesoramiento, escuchar. Entonces, salir de lo esquemático de un solo punto. O sea, tratar de aportar esa diferencia y que nos elijan justamente por poder generar este criterio. Yo nunca busco dependencia, yo lo que busco es generar un valor agregado para que, más que una dependencia, generen esa percepción diferente de valor, que básicamente es algo que nosotros vamos a dar cuando demos un ejemplo que es básicamente la regla de las manecillas de reloj, que es uno de los temas que se tratan, donde, bueno, habla en esta diferencia de percepción y precio, que bueno, obviamente no lo voy a explicar mucho acá para no ir lejos y para no aburrir, pero la diferencia entre lo que uno percibe y lo que uno paga por eso, y es muy interesante cuando se empieza a pensar como trabajador independiente y con los diferentes clientes. La manera en que uno llega y en llegar a lo que yo le llamo el precio justo. Si no hay una percepción de caro, es como que faltó algo, y si hay una percepción de barato, es como que no te estás dando la calidad que el otro desea. Por eso yo siempre apunto a lo justo, y esa determinación también se explica y se enseña cómo hacer, ¿no? Obviamente. Contador, y usted dijo una palabra clave, ser esquemático. En ese aspecto, ¿cómo haría yo, por ejemplo, para yo poder ser más prolijo y planificar mucho más mis finanzas? ¿Cómo pudiera Sí, poder es planificar eso de la mejor forma, lo más óptimo claro, posible? claro, ¿cómo podríamos diferenciar algo esquemático y sin embargo poder planificar y ser prolijo, ¿no? O sea, parece casi como un antagonismo decirlo de esa manera, algo tan semejante. Pero la verdad es que cuando uno habla de prolijidad y habla de mejorar o ser eficiente, no es que algo tiene que ser rígido, justamente lo rígido se quiebra. O sea, lo flexible es lo que permite manejarse, se puede mover. Nosotros tenemos contextos totalmente cambiantes. Entonces, cuando yo utilicé la palabra esquemático, lo usé de una manera muy rígida, como algo muy, casi como una antiojera. Entonces, la idea es generar flexibilidad para tener criterios que permitan o permeabilicen un cambio. O sea, siempre los cambios de paradigma son bastante difíciles porque la aversión que tienen las personas a tomar decisiones distintas a las que están habituadas, lo que ahora se llama salir de la zona de confort, es bastante difícil. Entonces, a ver, acá la clave está en eh, unificar criterios, pero para poder unificar criterios hay que hacer una suerte de relevamiento. En una empresa, en una corporación, o sea, no es simplemente tener una idea y llevarla adelante sin ponerla en común con las distintas áreas, sea de la parte directiva hasta los operativos. Siempre una idea financiera, más allá de que hay una cabeza que la lleva adelante y que la dictamina de manera estratégica, tiene que estar consensuada. Cuando las ideas están consensuadas son las que se pueden aplicar y se sostienen más en el tiempo. Y es más, hasta pueden decirse que son las más enriquecedoras. Es decir, contador, que cuando vamos a plantear alguna idea o algo, o de por sí en las corporaciones, las finanzas involucran a varias áreas o varios departamentos, porque de Sí, hecho, dentro de lo que sería, yo lo visualizo como que si fuese una casita con varios pilares, donde dentro de una corporación o una empresa hay varios pilares fundamentales. Entonces, hay uno de estos que son las finanzas, en donde si no organizamos toda esta parte financiera, no vamos a poder eh,
sostener o poder invertir para, por ejemplo, en la área de marketing? Sí, creo que hubo un poquito de eco, pero igual te terminé entendiendo. A ver, acá nosotros básicamente lo que primero que pensamos es dentro de lo que es una empresa chica, pyme, que está creciendo, que se está desarrollando, puede ser una startup, puede ser una empresa unipersonal, con proyectos de desarrollo, cómo se puede implementar, ¿no? Justamente el departamento de finanzas. Entonces, a ver, las finanzas van a atravesar a toda la organización y básicamente se va a partir de un presupuesto de ventas donde va a ser el primer flujo, la primera sangre que entra a la arteria de la organización, entendida como un organismo vivo, que la va a atravesar de todas las maneras. Básicamente uno crea un emprendimiento, una organización, como para obtener dinero y con otros objetivos que no son solamente el dinero, pero básicamente que uno quiere tener mejor calidad en su vida, en su proyecto, en su pasión, en su hobby, en su instrumentación de la actividad que va desarrollando. Entonces, a ver, ¿cómo se puede implementar esto? Primero, entendiendo que cada uno de los departamentos en una organización tiene que no entenderse simplemente como un gasto, sino como qué aporta a la organización desde lo que es la parte financiera y su identificación dentro de todo el sistema administrativo. Obviamente que es muy fácil de hablar de un departamento de ventas porque es el que más aporta desde lo financiero en lo que es el ingreso, pero un buen manejo de recurso humano, o sea, genera un menor costo de oportunidad en la rotación de personal, lo cual es fundamental a la hora de mejorar las finanzas con un tema de la eficiencia, de no recapacitar a personas nuevas, tener un buen control en lo que es el sistema de inventarios con los departamentos de compra, de ventas, obviamente el mismo sistema de contabilidad con una buena administración. O sea, cada uno de los sectores va a estar atravesado por las finanzas, o sea, no va a quedar ninguno ajeno. Así es, contador. Igual lo importante de separar las cajas también, poder tener esa organización dentro de lo que es una pyme o una empresa un poquito ya más grande, donde tú como dueño de la empresa puedas tener esta organización y poder saber que existe esta separación, porque si no tenemos esto organizado, entonces eso puede desestabilizar la empresa, porque entonces la Exacto, empresa no crece, porque si no nosotros mismos estamos consumiendo nuestra empresa, si no tenemos una buena exactamente. organización. Coincido, coincido. Y la mejor forma de lograr esto es con la aplicación de los manuales de procedimiento, que en general muchas veces no se redactan, o se delegan, o se relegan también, para más adelante, y es algo que desde mi experiencia genera eficiencia desde el momento en que se implementa. Por eso lo recomendable sería hacer a priori, antes de empezar, un manual de procedimientos, pero que no sea un manual taxativo, que sea algo enunciativo y, como dije antes, flexible, porque obviamente que va a surgir en algún momento tareas distintas, va a haber cuestiones muy dinámicas que generen que esto pueda mejorarse, pueda cambiarse, tal vez haya, como vos decís, distintas cajitas de la empresa que necesiten cierta reingeniería, o sea, sobre todo sectores del estilo de producción. A ver, hay momentos en los cuales depende del criterio, puede ser que se decida terciarizar algún sector y sin perder la identidad de marca. Me pasa que eso depende de la particularidad de la empresa y sobre eso se trabaja, porque básicamente es ahí donde uno puede empezar a entender el criterio diferencial que tiene, y no solamente con un número, muchas veces tiene que ver con cómo es la particularidad de esa marca. No es lo mismo una empresa de logística que una empresa de producción ganadera, que una empresa que comercializa un producto, o productos genéricos. Entonces cada una va a ser diferente a la hora del análisis, obviamente con un hilo conductor que es buscar la eficiencia. Y ahora, contador, me gustaría que se nos puede responder esta pregunta.
¿Qué tengo yo que Dime. analizar para yo poder desarrollarme y crear una independencia financiera? Bien, en principio lo primero que uno tiene que hacer para lograr la independencia financiera es entender y ubicar sus finanzas personales. O sea, las propias finanzas personales son, digamos, el cimiento en pilar de cualquier otra finanza corporativa. O sea, ser prolijo con uno mismo permite luego generar prolijidad en la corporación. A ver, para un trabajador independiente, muchas veces se desentiende o se deja de lado ubicar un sueldo dentro de la organización, lo cual es fundamental, porque si no la rentabilidad está sesgada, o sea, el hecho de tener que eh, generar un sueldo permite también luego poder identificar un reemplazo. A veces mismo los que trabajamos independiente, tal vez trabajamos desde la casa y no pensamos en previsionar un dinero como para en algún momento tener una oficina, o teniendo una oficina, interpretar a ver si realmente podemos generar esos espacios de coworking que pueden ser hasta más rentables y más cómodos. Hay cuestiones donde cuando uno empieza a pensarse en la independencia y en la libertad financiera, justamente lo que más lo plasma y lo que más lo permite es entender el contexto y cómo son mis objetivos dentro de ese contexto. Cuando uno plantea, y esto es la parte más compleja si se quiere, el objetivo concreto al que yo quiero apuntar, lo que quiero lograr, cómo quiero lograrlo, es ahí donde va a ir interactuando con el contexto y las distintas personas y las distintas empresas y mismo el mercado para llegar a lo que realmente está planteado. Pero eso obviamente se va dando en el devenir de las situaciones, ¿no? Así es, contador. Creo que una de las bases es que primero nosotros organicemos nuestras finanzas, porque si no somos organizados, no vamos a ser organizados en nuestra empresa. Muchas veces Y dices, hay una frase como que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y acá no aplica. No sería el momento ni el lugar para justamente comentarla. O sea, y es verdad que la verdad es así, no importa quién la diga, pero una cosa es hacerlo, sostenerlo, y otra cosa es eso que uno hace, expandirlo y transmitirlo en su contexto y en su proyecto. Se va a notar si no es organizado. Me imagino que debes tener preguntas un poco en relación también al curso, a lo que son las deudas, a lo que son los riesgos y todo sí, eso, como deben tener algunos, ¿no? Que cuando quieran, sin timidez y sin vergüenza, separado, ¿no? Pueden hacer las preguntas. Igual contame, dale. y todas las maneras de financiarnos sirven. Sí, lo que pasa que cuando uno habla de financiación, y sobre todo en Argentina, a veces por falta de conocimiento, por falta de memoria, por no investigar la historia, se caen en algunos, digamos, formas, en algunas formas de financiación que pueden jugarnos muy en contra. Una deuda como efecto palanca, como apalancamiento financiero, bien utilizada puede funcionar metafóricamente como un globo aerostático. Mal usada, metafóricamente, puede ser un salvavidas de plomo. ¿Qué significa esto? Que en ciertos contextos hay que tener mucha precaución y mucha previsibilidad del riesgo que se va a tomar. Cuando hablo de previsibilidad y precaución, me refiero a cuestiones puntuales de préstamos X, por ejemplo, para vamos a ir a algo concreto de la cotidianidad contemporánea. Los préstamos UBA. Los préstamos UBA, año 2018, cuando salieron, parecían una panacea, pero eran unos préstamos que permitieron acceder a lo que era el mercado inmobiliario, lo mismo que los planes de ahorro en su momento, con un contexto totalmente distinto. Ahora, mucha gente accedió y no fue distinto a los planes que se hicieron por allá por los años 70, 80, totalmente indexados. Entonces, a ver,
¿Era la única forma de acceder en un momento? Ok, perfecto. Pero ¿con qué previsibilidad se accedió a eso? Por ejemplo, y casos en los cuales hoy la deuda es 10 o 15 veces más del capital original, con una cuota hasta 20 veces superior de la que se pagó originalmente. O sea, a ver, ¿a qué voy con esto? Es importante cuando uno toma deuda entender cómo la va a tomar, para qué la va a tomar, con qué capital respalda esa deuda, cuál sería el horizonte de la deuda. Una deuda no es que sea mala o buena. Lo que es importante en la deuda es saber cuáles son los parámetros para saber cómo manejarse y cuáles son justamente nuestras características. Porque no todo el mundo le gusta estar endeudado. En Argentina se dan muchas particularidades de la gente que toma deuda, que normalmente en otros países no se dan, pero que sigue siendo deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar deuda tiene sus riesgos. Puede ser tan buena o tan mala como nosotros la manejemos y como nosotros la hayamos obtenido. Si fue una deuda para pagar otra deuda, la pregunta que acá yo podría hacerte ¿es malo? Y depende, porque si yo estoy cambiando una deuda tasa fija por una deuda que tenía tasa variable, en época de inflación es un criterio perfecto. Ahora vos podrías decir, claro, pero está bien, una deuda tasa fija con una tasa alta en época de inflación. Perfecto. Si tenés una tasa variable, tenés absoluta imprevisibilidad. Si tenés tasa fija, tenés previsibilidad. ¿Qué pasa? Y pero si la inflación baja y la deuda sigue siendo a tasa alta, se puede tomar otra deuda y cancelarla. O sea, es ir jugando con la ingeniería financiera como para generar distintos escenarios donde sea más cómodo el poder irse manejando con este dinamismo que nos atraviesa, ¿no? Así es, contador. ¿Y qué herramientas financieras son útiles a la hora de evaluar mis finanzas? ¿Qué nos podría Mira, recomendar? hay muchas herramientas, o sea, a ver, la herramienta por excelencia para evaluar las finanzas, que sería a mi gusto la que deberíamos generar un hábito en la utilización, es el presupuesto. El presupuesto personal o el presupuesto corporativo, donde se entiende y se manejen los flujos de fondos, uno entienda cuál es su perspectiva de ingreso, conozca cuáles son las erogaciones que tiene que ir realizando en los tiempos que tiene que hacerlo, permitirse entender que es necesario tener un respaldo, una cintura financiera que esté invertida de manera líquida. Ese tipo de herramienta, a mi gusto, es un indicador y un instrumento por excelencia que permite justamente ordenar de la mejor manera todo tipo de finanzas. Ahora, después podremos, sobre cuestiones puntuales, utilizar indicadores particulares. Ahora, indicadores puntuales como índice de liquidez, índice de endeudamiento, días de rotación del inventario. A ver, son cuestiones particulares a ciertas empresas que nos van a permitir, en ciertas condiciones, entender ciertos circuitos administrativos. Ahora, ¿son los únicos indicadores para las corporaciones? Y la verdad que son los más conocidos. Uno cuando toma una batería de balances, va viendo cómo fueron la devolución de esos indicadores, a ver en qué utilizó o no el dinero, cómo manejó sus deudas, pero hay que entender que como son números y para nosotros es información, puede que haya muchos criterios diversos para interpretar distintos números en distintas condiciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El criterio, la formación de un criterio es fundamental. Y no solo los indicadores de finanzas puntuales conocidos son aquellos importantes, sino también los sociales. O sea, el índice de satisfacción de los empleados, el índice de rotación de los empleados, el índice de enfermedad,
el índice de asistencia, hay cuestiones de las personas, el índice de cumplimiento, en los pagos, en los cobros. O sea, hay otros índices o otros indicadores que son fundamentales a la hora de la toma de decisiones, y cuando uno toma decisiones, cualquier decisión que vaya a tomar tiene implicancias financieras. Entonces, por eso insisto que este curso intenta ser más integral y no quedarse nada más con una fórmula de matemática financiera, que poco me puede decir si yo no la aplico de manera integral en un contexto social y de corporación interactuando con un mercado que somos todos, donde hay personas, básicamente. ¿Y cómo me daría cuenta, contador, si los resultados que voy obteniendo serían los esperados? Básicamente planificando. Lo que uno tiene que tener conciencia es de los objetivos en relación tanto a su curva de aprendizaje como a el momento y el lugar que ocupa como corporación. O sea, si yo soy una startup que recién empiezo, o empiezo con una franquicia donde me dan cierto know-how, o sea, conocimiento del trabajo, pero recién estoy iniciando, obviamente que me voy a plantear objetivos de corto plazo que, en la medida que yo vaya alcanzándolos, o tenga una dispersión más o menos razonable, que en general eso sería como un desvío razonable del objetivo, no mayor a un 10%, voy a ir ajustando clavijas como para ir modificando y desarrollándome. Básicamente, cuando uno se va poniendo esos objetivos, lo que tiene que entender es que puede haber contingencias en el medio. Ahora, cuando un objetivo se alcanza por exceso o no se alcanza por defecto en mucho, hay que ver si eso responde a contingencias de cierta particularidad o realmente hay que replantear el sistema o el criterio para el objetivo próximo. Hay hechos que son puntuales, caso más reciente, tan trágico, la pandemia, o sea, que se le llama en inversiones el cisne negro, o sea, aquello totalmente atípico. O sea, eso te cambia la manera de repensar un objetivo y hay que justamente reestructurarlo. Ahora, si pensé que iba a tener ventas por 500.000 pesos, por decir un número cualquiera ilustrativo, y las ventas fueron por 300.000, esa diferencia es muy significativa. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hay un análisis de si realmente representó un tema circunstancial o un mal análisis de cómo yo quería llegar a esas ventas. O sea, y ahí es donde hay toma de decisiones. Ahora también podría decirse, yo tengo un valor objetivo de ventas, pero no puedo pasar esto porque no tengo la demanda que me permita crecer en mis ventas. Entonces, ¿qué estoy apuntando? ¿Al máximo de mi mercado? O sea, desde el principio yo tenía ese criterio, esa visión para entender a qué mercado puedo acceder. O sea, me puedo desarrollar en un mercado donde lo termino colapsando si ofrezco todo. Tengo la capacidad, si el mercado es muy grande, de poder ofrecer mi servicio o producto a ese mercado. ¿Cómo es mi competencia? Entonces, cada uno de estos indicadores, cada una de estas condiciones son las que hay que separar e ir analizando para ir interpretando cuál es mi desarrollo, pero siempre marcándose objetivos a priori y teniendo esas métricas que me permiten justamente generar el análisis evaluativo para esta toma de decisiones, ¿no? Así es, contador. Es decir, que más allá también de esto de las finanzas, la planificación es la clave para todo. Creo que de ahí Sí, tendremos que ir partiendo siempre y de, como usted dice, colocarnos objetivos, también objetivos realistas y que nos permitan ser más eficientes. Ligado también, como usted nos dijo hace un momento, con los procesos. Creo que los procesos es algo también fundamental que nos va a llevar a ir organizando toda esa parte
de nuestra empresa. Creo que es Exacto, uno como de los pilares fundamentales dentro de una organización, sí, los exacto. procesos. Sí, 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 Y sí. El relevamiento de los procesos es fundamental. Es algo que hay que entenderlo porque los sistemas administrativos generan eficiencia, justamente con esto que decíamos del manual de procedimiento. Y eso implica, obviamente, que haya que relevar toda el área de la empresa en su integridad. O sea, no es que, o sea, a ver, se puede aplicar en un solo sector y todo el resto que quede en una, digamos, anarquía. No, no. O sea, el manual tiene que ser integral para que todos lo aprovechen y justamente tengan las ventajas de la implementación, ¿no? así es. Y como usted nos estaba mencionando, contador, en el transcurso de esta charla, de este webinar, esto es parte de lo que vamos a ver en nuestra capacitación o nuestro curso que está por venir, que inicia ahora este 30 de noviembre, de finanzas corporativas, donde de hecho vamos a profundizar aún más de esto de lo que hablamos hoy y más metiéndonos de lleno en toda esta parte organizativa financiera de las empresas, porque creo que muchas pymes, muchas empresas necesitan a veces hasta un asesor financiero, necesitan a alguien que las ayude a que puedan llevar y sostener esta base. Porque si esto Sí. o esto que es parte de los pilares de lo que comprende dentro de una empresa, si este pilar no está fuerte, ¿cómo podríamos hacer? Porque también es fundamental para que podamos invertir en otros tipos de departamentos. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos listos nuestros procesos, tenemos nuestras partes financieras organizadas, entonces de ahí, por ejemplo, como le mencionaba hace unos minutos, de ahí podemos invertir en otras cosas más. Podemos invertir, por ejemplo, en marketing que nos ayude a que sea más visible nuestra empresa ahora en estos medios sociales donde necesitamos que nuestras empresas sean aún más vistas. Y nuestra capacitación, como la estaba mencionando, que inicia este 30 de noviembre a nivel internacional para toda Latinoamérica, para todos los que se quieran sumar. Eh, Comprende 5 clases bastante completas de manera online, como ya estamos viendo ahora a través de Zoom, y que además vamos a tener este acompañamiento del contador, donde cualquier duda o consulta, él va a estar allí y nos va a brindar, aún finalizado el programa, si vea alguna herramienta, como nos estuvo comentando hoy, que nos va a permitir poder indagar y poder mejorar o poder planificar mejor nuestras finanzas, siempre va a estar allí asesorándonos. Y bueno, Sí. me gustaría en estos pequeños minutos, no sé si alguno de los que nos están acompañando ahora tienen alguna duda o tienen consultar algo más al contador de lo que estuvimos conversando ahora, o quizás algo que una duda que estén presentando ahora en su empresa o algo, porque de hecho de esta base es lo parte de lo que vamos a hablar a profundidad en el curso. Sí, sí, bienvenido sea. Fue hasta ahora un público tranquilo. ¿O se entendió bien todo o no se escuchó? Pero calculo que sí, porque si no, no estaríamos hablando. Sí, sí, se Sí, escuchó, contador. ¿Se escuchó bien? Estaba muy, Grande, Luis. muy atento Gracias. escuchando y bueno, sí, a mí me interesa el curso porque casualmente estoy haciendo un posgrado en Derecho de Empresa y me interesaría para saber cuáles son las herramientas prácticas. Por ejemplo, si este curso, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de saber cómo se hace para invertir en bolsa, en fin, todo eso, o sea, ese más o menos y mi interés. O sea, usted decía eh, que como profesional, yo soy abogado, no soy contador. Estoy haciendo un posgrado en Derecho de Empresa porque surgió por otro tema, pero creo que siempre tenemos que buscar esa cuota o el granito de arena que va más allá, ¿no es cierto?, la milla extra en nuestra profesión, en el campo que queramos emprender. Entonces, creo que es muy importante y bueno, me interesaría sumarme. Gracias, Luis. Sí, la verdad que, a ver, está bueno y vos tenés una ventaja, al ser abogado, que nosotros como contadores nos es más difícil, porque básicamente los impuestos son leyes, entonces no estamos tan acostumbrados como ustedes
a interpretar leyes y bueno, básicamente ahí corres con una gran ventaja. Con respecto a lo que es inversiones en sí mismo, hay un curso particular que desarrolla lo que es puntualmente el mundo de las inversiones, que es otro curso que también dictamos, Claro. que también estoy al frente, pero más allá de eso, en finanzas sí se incluye alternativas justamente de inversión, ¿no? O sea, se tocan esos temas. Y sí, obviamente te van a servir porque se complementan. Gracias, sí, sí, vamos a ir despacito porque la verdad que vamos a ir paso a paso porque veo que es interesante. Sí, de Bárbaro, hecho, gracias. como el contador nos comenta siempre, primero partimos desde lo que es nuestra planificación financiera y de ahí vamos viendo sobre los mercados bursátiles y de ahí vamos viendo eh, otros aspectos más. Por ejemplo, dentro de esto, para los que nos siguen desde Argentina, vemos la parte de liquidación de ganancias también. Y ahí vemos un poquito más de esta parte nacional de los impuestos, pero también vemos esta otra parte que para los que nos están acompañando de otros países también pueden ver estos índices bursátiles. De hecho, contador, hace poco tuvimos un pequeño encuentro donde usted se nos puede comentar un poco qué es lo que estuvimos viendo ahí en esa práctica. Sí, en el curso para el curso de inversiones, lo que hicimos fue, que era demandado, me pareció bastante interesante la posibilidad de hacer una clase en vivo a mercado abierto. Lo que pasa es que fue una clase que se hizo en un horario de mercado, básicamente. Fue a las 2 de la tarde, de 2 a 3 y media de la tarde. Entonces, a ver, cuando son los cursos, yo trato de hacerlo lo más práctico y didáctico posible. A mí me gusta enseñar y me gusta interactuar mucho con la gente. Entonces, me pareció interesante poder mostrarles la operatoria de un trader, que soy yo en vivo, con los distintos instrumentos que fuimos desarrollando. En finanzas, básicamente lo que nosotros hacemos es justamente traer casos y analizar criterios para establecer distintos valores. Nosotros trabajamos sobre lo que es el valor hora, que es básicamente otro de los indicadores muy importantes que nos permite evaluar justamente la rentabilidad. Un caso, si me permitís, James, dar como ejemplo, es básicamente entender en una inversión, si uno puede colocar un plazo fijo o un fondo común de inversión. No me gusta el plazo fijo. Siempre lo digo cuando empezás a manejar inversiones, es como que es la última de las alternativas que tomarías, pero básicamente para que ustedes lo entiendan, yo hago una inversión donde vamos a poner el ejemplo del plazo fijo, independientemente de los gustos, donde hago un clic y coloqué una inversión que la dejo inmovilizada por 30 días y simplemente haciendo eso yo obtengo una rentabilidad del 6,25%, teniendo en cuenta la tasa del 75% anual, sería durante 30 días 6,25%. Hice un clic, o sea, fue lo que me llevó la inversión. Entonces, si yo eso lo comparo con hacer cualquier otra actividad y comparo tema tiempos contra esa inversión, ahí es donde yo tengo que analizar cuánto de rentable es. Y acá el ejemplo es, si yo me dedico con 100.000 pesos a operar en bolsa durante un mes y obtengo una rentabilidad menor al 6,25% y le dediqué varias horas por día, no voy a ser rentable. Y si obtengo una rentabilidad igual, tampoco sería rentable por el tiempo que le estoy dedicando. Entonces ahí es donde entra a jugar, que después vemos cómo, el valor hora de cada quien. Y ese valor hora es fundamental a la hora de cualquier tipo de análisis. Ya sea el análisis donde ofrezco mi tiempo como servicio para básicamente presupuestarlo a cualquier cliente, como entiendo que mi tiempo tiene cierto valor que le va a agregar valor a otra persona. Cuando uno brinda un servicio, más allá que, bueno, tal vez me adelanto un poco, pero es mi estilo también de hablar, nosotros ofrecemos un valor estratégico para la toma de decisiones a nuestros clientes. Entonces, nuestro valor hora
más allá de establecer criterios para determinarlo, es un valor que va a aportar mucho más valor a quien lo recibe. Entonces, ese precio, esa determinación de ese precio tiene que ser un precio justo. Eso se habla mucho en finanzas. La determinación del valor hora, a mi gusto, es uno de los ejes más interesantes a la hora de la eficiencia financiera, porque es lo que te va a cambiar justamente la visión de cómo predisponerte primero a disfrutar de lo que haces, porque cuando vos estableces una justeza en valor, podés sentirte a gusto y cómodo ofreciendo tus conocimientos o tus productos. Y eso, la verdad es que marca diferencia. En mi experiencia, muchas personas me han dicho que no disfrutaban de su profesión y ahondando un poco más, en realidad no disfrutaban de lo que estaban cobrando su profesión, porque se sentían menospreciados por el valor que estaban cobrando. Ejemplo típico es, lamentablemente, un profesional de la medicina en una obra social contra una consulta particular, o sea, es abismal la diferencia. Ahora, ¿es todo un riesgo el plantearse hacerlo de manera independiente? Sí, pero también se trabaja sobre esto. O sea, por eso son estos ejemplos los que yo quiero transmitir, que en el curso van surgiendo, se van trabajando, después se van hablando particularidades, por eso depende mucho también el grupo que nos toque, que hasta ahora han sido, la verdad, excelentes grupos. Y como profesor, la verdad es que a mí me gusta enriquecerme también de sus propias experiencias, porque es lo que genera el dinamismo de esta interacción. O sea, uno brinda conocimiento y se enriquece brindando ese conocimiento también de las propias experiencias de los alumnos. Buenísimo, contador. Y bueno, me Sí, gustaría también, si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer ahora, pueden prender sus micrófonos, pueden dejarlas en el chat también. no sé si en YouTube hay alguna consulta, porque lo prendí pero no vi ninguna. Eso vos lo estás mirando, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿Habremos sido claros? Me interesa Bueno, siempre que la gente entienda. Yo soy de repetir, viste, que vos sabés que si uno no entiende, no es porque no tenga esa capacidad, sino yo me auto desafío a tener la capacidad de transmitir. O sea, no es que el otro no entienda, muchas veces puede ser que uno necesite transmitir de otra manera para que llegue la información. Eso lo hacemos mucho cuando hablamos de escucha activa, el tema de la transmisión sí. del mensaje de un interlocutor a otro. Pero bueno, parte de dejar de ser commodity. Y bueno, en estos pocos minutos que nos Una quedan, consulta. sí, Delfina, cuéntanos. Quiero saber si es que yo entendí bien de qué se trata el curso. Dale. Básicamente es para organizar y administrar bien las finanzas dentro de una empresa, dentro de mi estructura laboral, por ejemplo, en el caso de ser independiente y no tener una empresa con empleados y una situación así, sino simplemente ser un emprendedor, ¿sí? O un profesional independiente. Entonces, administrar y organizar tanto el tiempo, el dinero, los recursos, y también ver el tema de inversiones en commodities, o sea, algo más se va a ver en el curso, es lo que no me queda muy claro. Eso es lo que, no sé si eso entendí bien, lo que acabo de decir, y si es que hay algo más que yo no me quedó claro, que ustedes me puedan aclarar, por favor. Permitime, James, aclarar un detalle, porque veo que hubo una pequeña confusión con el tema de las inversiones en commodities. Ahí, todo lo que dijiste es como lo dijiste, saquemos el tema de las inversiones en commodities. Eh, no, el tema de commodities se trabajó al principio comentando que nosotros deberíamos dejar de ser un commodity. O sea, cuando hablamos de dejar de ser commodities, es diferenciarnos como trabajadores independientes, como empleados, como empresarios. O sea, generar diferencia, dejar de ser un commodity es generar una diferencia. El curso te va a permitir generar
finanzas que te ayuden en lo personal, en lo empresarial y en lo laboral. Ya como trabajador independiente, para desarrollar tu propio emprendimiento y tu propia empresa, participando de una empresa, o en tu ámbito personal y laboral en relación de dependencia. El curso sirve para eso. Y sí, lo que agrego es que parte de las finanzas trabajan sobre lo que es las inversiones al hablar sobre costos de oportunidad. Cuando uno toma un criterio, deja de tomar otro criterio, o sea, genera una elección, eso genera un costo de oportunidad y básicamente es un costo de inversión. Se trabaja sobre las inversiones puntuales, no tan específicamente como en el curso sí de inversiones que trata específicamente de eso, pero sí se entienden porque las finanzas integran las inversiones. Ahí creo que fui un poco más claro y creo que ahí les entendió. Ah, perfecto, sí, ahí está diciendo eso en el chat. Sí, Perfecto, ahí nos dice clarísimo. excelente, excelente. ¿Y cuándo Jimena es nos el deja curso de una consulta. inversiones? Ya. Ya les vamos a estar comentando, como les mencionamos, para comenzar en la parte de inversiones, primero debemos de partir sobre conocer cómo es nuestra planificación financiera. Entonces, dentro de toda esta gama en la parte de finanzas, que por ejemplo Esencial Consultora engloba, partimos primero sobre esta capacitación de finanzas corporativas, ya que sería como la base para poder ir comprendiendo y poder ir gestionando todo lo demás que vamos viendo en las diferentes capacitaciones. También me gustaría en estos minutos que nos quedan, y bueno, agradecerles a todos los que se sumaron a este encuentro, a este webinar de finanzas en contexto de crisis, ya que a todos los que participaron de este webinar tienen la posibilidad de llevarse su certificado de participación. Nosotros le vamos a estar compartiendo los detalles de cómo pueden hacer para poder acceder a nuestra web, donde van a poder ingresar y llegar a llenar lo que es el trabajo, el TP o el formulario, donde van a encontrar las preguntas que estuvimos hablando en este encuentro de hoy. Las mismas preguntas, es bastante sencillo y automáticamente les tiene que estar llegando a su mail. Muy importante que cuando comiencen coloquen su mail personal, sus nombres y apellidos correctamente, ya que así mismo les va a llegar a su mail su certificado de participación de este encuentro. Entonces, ya en breve se le vamos a estar compartiendo eso en los canales en donde ustedes accedieron para poder obtener el link de conexión para esta capacitación. Entonces, Genial. bienvenidos a todos los que Permitime. están Sí. nuevos, ¿sí? Se están sumando o nos están conociendo. Esto es parte de otra gama dentro del área de contabilidad, finanzas que Esencial Consultora ofrece a toda nuestra comunidad y que esperamos y que, bueno, puedan ustedes sumarse y sea provechoso también para ustedes y contador. Si nos quiere decir algo más, yo le doy la palabra, ya que siempre es No, un gusto, pues, simplemente tenerlo usted. aportar. Ujú. Perdón, estamos superponiendo, perdóname. Sí. No, simplemente aportar esto que vos decías, o sea, dentro de los cursos, dentro del área de finanzas que se ofrecen en la consultora, el primer curso es el de finanzas, el más recomendable, dado que la administración de las finanzas personales son lo que dan el mejor cimiento para luego intrometerse o incurrir en todo lo que es el mundo de las inversiones. Nosotros manejábamos curso de finanzas, lo fuimos sofisticando de a poco, perfeccionando en función de la demanda. El curso de inversiones también es un curso muy interesante en relación a cómo es el manejo de los instrumentos, también se fue mejorando en relación hasta dar clases en vivo, trata de todo lo que es las liquidaciones, o sea, tanto en bienes personales como en ganancias, como impuesto celular, y tuvimos un curso que fue muy interesante de criptomonedas, que bueno, ahora dado que está en principio el mundo de las criptomonedas en una suerte de crack, en este momento lo estamos dejando un poco más stand-by, probablemente vuelva en otro momento. También se van a generar
sobre todo el año que viene, algunos otros cursos en relación a finanzas que sean específicos para emprendedores en sí mismos. Pero eso va a venir más adelante en el desarrollo del curso del año que viene. Buenísimo, contador. Entonces, les recordamos que nuestra capacitación inicia el 30 de noviembre, final de mes. Y bueno, para todos los que se quedaron a estos últimos, los invito a si puedan prender sus camaritas y nos tomamos una pequeña fotito de lo que fue este encuentro de todos a conocer un poco más sobre las finanzas en las organizaciones. Es el momento, como si fueran los cursos, que uno los empieza a ver. No se siente tan solo. Sí, de hecho, en cada una de nuestras capacitaciones tomamos una pequeña fotito, ya que al final de todo el programa les damos un pequeño regalo con un video de todo lo que fue nuestros encuentros virtuales en cada una de nuestras capacitaciones. Entonces, esto también sería como acercarlos un poco de lo que es la modalidad de cada uno de nuestros cursos. Bueno, gracias a María, a Delfina, Carlos, Isabel, Magdalena, Lucía, todos los que fueron prendiendo sus camaritas, María Elisa. Y bueno, aunque ahí tengo la fotito de Luis Pedro Lombardi, ahí también nos está sumando, igual que Adriana Valdés. Y bueno, cuento hasta 3 y tomamos una fotito de este encuentro. 1, 2, 3. Buenísimo. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Recuerden de que nosotros mes a mes estamos dictando algún otro webinar, otros temas muy interesantes, muy particulares y que están ahora en mucho cotidiano en todas las diferentes áreas, profesiones que manejan ser consultora, tanto recursos humanos, finanzas, contabilidad. Así que atentos a nuestras redes sociales, nos buscan como Ser Consultora, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, y por allí se van a estar enterando de cada una de nuestras capacitaciones y nuestros programas gratuitos. Así que, contador... Creo que Isabel quiere hacer una pregunta, ahí levantó la mano. ¿Sí? Isabel. Sí, es que no puedo volver a entrar y no salí en la foto. A ver, déjame cerciorar, Isabel. Quedó... Si saliste en la foto. No. Ahí, podemos volverla a tomar nuevamente, no hay ningún problema, Isabel. Así Es sales que en la quiero foto. volver a retomar y me aparecen todos los participantes Uh-huh. y no puedo, no sé qué apreté y... Venga la foto, vamos. Sí, ahí nosotros te estamos Bienvenida viendo, sea. Isabel. ¿Me No ves? te preocupes. Sí, ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, tomamos una vez más. 1, 2, 3. Buenísimo. Muchísimas Gracias, siempre Isabel, por nos sumarse cuesta, y gracias a todos los que se sumaron a este encuentro y esta charla bastante amena sobre lo que es el mundo de las finanzas. A mí me Gracias, gustaría ver contador. si podría hacer el curso de criptomoneda cuando lo den. Van a avisar, va a estar publicado y va a haber seguro un webinar, o sea, va a ser interesante también. Seguro se va a reflotar prontito. Sí, seguramente pronto, ya que es bastante interesante lo que vemos allí, de hecho bastante práctico. De ahí vemos todo lo que el contador nos habla de esta parte de trading, vemos cómo es que el significado de las velas, contador. Sí, ¿Cómo puedes leer exacto. eso? El tema de Sí. las velas, sí, las velas, la fluctuación de precios, la representación de los precios en el trading, por ejemplo. Y eso también hacemos prácticas, y eso lo podemos hacer en vivo porque las criptomonedas están cotizando 24/7, así que ahí es como que es un poquito hasta más divertido. Ahí podemos hacer las clases directamente en vivo, hacemos trading, pero sobre todo lo más interesante en la criptomoneda es interpretar el valor que tienen, es el valor de uso y de cambio que nosotros le damos. Pero bueno, es la primera clase donde empezamos a entender eso y después seguimos con todo. Pero insisto, finanzas, inversiones, criptomonedas. O sea, ese sería el, digamos, fixture, ya que estamos en el Mundial, para seguir. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, contador. Un gusto tenerlo, como siempre, para hablar y tener esta charla amena sobre toda esta parte financiera. Y bueno, que tengan buenas noches y ya les estaremos pasando
todos los detalles para que puedan todos obtener su certificación de esta participación del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a todos. doctor. Buenas noches a todos, gracias a Gracias. todos los que se sumaron de Argentina y diferentes países, y bueno, buenas noches. Buenas Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. Gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.